Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Los saludamos en su canal Dios, la Biblia y la familia. Y como siempre, yo soy tu servidor, el profesor José Luis Dávila. Enviamos un cordial saludo a todos nuestros queridos suscriptores y también a las personas que nos siguen y nos ven. Vamos a continuar con el tema que estamos hablando acerca de cómo crear campeones. Y ahora le corresponde a la etapa de nuestro hijo adolescente. Recordemos que hemos visto a través de lo que hemos comentado en este ciclo de enseñanzas cómo crear hijos campeones. Primero la niñez y luego la preadolescencia y ahora estamos en la adolescencia. Una etapa hermosa, bonita, pero también difícil para nuestro hijo. Y hay que considerar muchas cosas, muchos cambios que vienen a su vida. Aproximadamente de la edad de 11 años, que no sabemos el momento adecuado o propicio o el momento en que llega la hormona testosterona en el cuerpo de nuestro hijo de una manera natural. Y vienen muchos cambios físicos, cambios de voz, cambios de pensamientos y de actitudes y comportamientos que debemos de considerar como padres acerca de nuestros hijos para poderlos seguir entrenando para que ellos sean campeones de la vida. Entonces, esta etapa de la adolescencia tenemos que considerar puntos importantes. Nosotros los adultos tenemos obviamente más experiencia que ellos, pero ellos no lo creen así. Ellos piensan que van aprendiendo más cosas, incluso que llegan un momento a saber más que nosotros y tenemos que considerarlos a ellos también. Entonces, cuando vemos estas cosas, algo muy importante que no debemos de perder es, número uno, la comunicación. Te voy a estar hablando de dos puntos importantes para la formación del adolescente o cómo entrenarlo. Número uno es la comunicación y número dos, sus comportamientos, que vienen de una manera en un cambio fuerte o radical, vamos a llamarlo así, para el adolescente. Y tenemos que considerar el primer punto, número uno, en la comunicación, en la cual te comento y te digo, no la debes de perder. No se debe de perder esa comunicación con tu hijo adolescente. Al contrario, hay que continuarla, hay que seguirla, aunque ellos tengan este cambio de apartarse, de buscar la independencia cada vez más en su edad que va avanzando. Pues debemos de comunicarnos con ellos porque vienen dificultades como en los cuales ellos piensan que ya son adultos o mayores y nosotros debemos de cuidar esto porque las dificultades para comunicarse o cuando se pierde la comunicación se le llama precisamente falta de comunicación. Un padre comenta y dice lo siguiente: mi hijo siempre está hablando por teléfono, encerrado, en el WhatsApp, en el internet, en las redes sociales. Y ahí está con sus amigos y ya no tiene tiempo para platicar con nosotros, sus padres. Y el joven comenta por otro lado lo siguiente: mis papás siempre me están haciendo preguntas, como a dónde fuiste o con quién saliste, y me tratan como si estuviera en primaria. Y cuando mis amigos vienen a la casa, mis padres les hacen muchas preguntas. Qué importante es entender esto. Y te voy a dar sugerencias de cómo mantener la comunicación o incrementarla con tu hijo adolescente, porque es importante que no pierdas tú esa comunicación. Lo primero que debemos hacer es buscar oportunidades para comunicarnos con nuestros adolescentes. O sea, hay que platicar con ellos, hay que buscar. Y si ellos se voltean o ellos van para un lado, voltean su rostro, pues hay que platicar con ellos, hay que buscar el diálogo, la charla, la comunicación. Es importante esto porque es para seguir viendo, creando, formando a nuestros hijos. Aunque bueno, se independicen en un momento, se aparten, busquen su privacidad de alguna manera, pues busquemos nosotros la oportunidad de involucrarnos. Es una sugerencia, un consejo importante que tú te involucres con tu hijo en las actividades de su interés, porque a él le gustan cosas. Y bueno, pues tú no quieras, papá o mamá,
que a ti platiquen de lo que a ti te gusta. Quizás pueda ser un momentito, pero hay que darle mayor amplitud a nuestro hijo para involucrarnos con ellos. Platicar entonces con tu adolescente sin pretender ninguna otra cosa más que platicar o comunicarte con ellos. Porque la comunicación es importante y que no disminuya con nuestro adolescente. En otras palabras, cuando platicamos con ellos, estamos tratando de lograr algo más que una simple y agradable conversación. Más que eso, esto vale mucho, el platicar con tu hijo, que estés dispuesto en cualquier momento, a cualquier hora, cuando te busque, para que no cierres la puerta de la comunicación. Quiero comentarte un caso de un muchacho que tiene una plática con su mamá acerca de un amigo que se dio de baja en la escuela y le dice: mamá, Miguel ha estado trabajando en un restaurante de comida rápida desde que dejó de ir a la escuela. No le gusta ese trabajo porque dice que tiene que trabajar mucho por muy poco dinero y está pensando en renunciar. Si vemos y analizamos este caso aquí de este joven, pues él está preocupado por su amigo, que dejó la escuela, que está trabajando, le pagan muy poco, y ese es el comentario con su mamá. Pero después vemos que al escuchar mamá a su hijo y que platica con ella, pues empieza un punto de partida erróneo, como discutir el valor de la educación, de no dejar la escuela, que es correcto, pero más bien yo pensaría que iría al segundo plano. Lo primero es la preocupación de tu hijo en lo que te comenta. Ese es el origen de la plática, del diálogo, y hay que cuidar ese punto primeramente, donde se necesita obviamente tener la sabiduría o ser sabio para poder tener una buena comunicación con tu hijo. Porque él comenta, este joven, que después su mamá pues le dio un discurso de una hora, una conversación donde ella estuvo hable y no lo dejaba manifestarse. Otro ejemplo u otro caso es de una muchacha que le comenta a su mamá que una amiga de su prima de 16 años había tenido un bebé. Está embarazada nuevamente y esta plática resulta después también de la preocupación de la madre por su hija, pues un largo discurso, el cual eso entraría en un segundo plano. No digo que no sea importante, pero lo primero y lo más importante es la angustia, la preocupación de tu hijo o de tu hija. En estos dos casos, los adolescentes solo querían platicar con sus papás en vez de que recibieran un sermón o tantas palabras, porque ellos estaban preocupados de platicar con sus padres con lo que estaba resultando. Por eso es importante. Frecuentemente los padres de familia ponen más atención en los errores de sus hijos, en las fallas de sus adolescentes. Y es importante que nosotros, nuestra labor, nuestro trabajo es ir al grano, a su corazón, a su interior, para poder aliviar eso que carga en él y después seguir o continuar, pero de una manera en la cual él primeramente quede satisfecho con la respuesta que se le da. Son ejemplos y son casos en esto. O sea, en otras palabras, tenemos que cuidar nosotros la comunicación en nuestros adolescentes, no que caigamos en el juego de ellos, o no que busquemos o caigamos en lo que él quiere, sino realmente entender como padre la preocupación. Por eso debes de conocer a tu hijo y a tu hijo adolescente, tanto sea varón como mujer. Cuando ellos hacen actividades o cosas, hay que animarlos, hay que aplaudirles. Claro, no tampoco de una manera en la cual ellos se puedan sentir más, sino simplemente satisfechos para seguir y continuar haciéndolo. Y los padres no tener barreras y obstáculos con ellos, con los adolescentes, porque acuérdate que han pasado a una etapa para ellos difícil, o para que me lo entiendas, delicada en el trato. Tenemos que ser sabios, papá y mamá, de cómo comunicarnos con ellos, no hablar mucho,
no hablar siempre de sus mismos errores, diciéndoles, ya ves, te dije que él no debería de hacer esto o ella esto, aquello, sino más bien, ¿estás preocupado, preocupada? Pues bueno, es cierto, vamos a que tú puedas entender las cosas de esa preocupación y poder aligerar esa preocupación. Claro que con segundo punto, pues el plano de la educación sexual, por ejemplo, o la educación de la secundaria, o lo que se requiera. Pero lo importante es poder dar énfasis a la preocupación de tu hijo y no hacer tantas preguntas, ¿verdad? Porque ese es el error que cometemos los padres o que se cometen de dar discursos, palabras, sermones, sino al contrario, hay que ser sabios, hay que poner ejemplos, hay que comentar las consecuencias negativas y positivas de los actos de los adolescentes, primeramente para mantener la comunicación y abrir esos canales. A veces los muchachos, los adolescentes, necesitan experimentar las consecuencias de sus acciones para corregirse, para desarrollar las actitudes adecuadas. Así que platicar con ellos podría ser usado como una forma de comunicación y no como una manera de disciplina o de regaño. Así tenemos que hacer, y ejemplos pues hay muchos. Quizás tu caso particular, cómo debe de ser, tú lo conoces, y allí pues es importante que lo medites y lo pienses, ¿verdad? Como otro caso que te quiero comentar, otro adolescente de 15 años continuamente le pega a su hermano más pequeño que pesa 30 kilos menos, y el padre se sienta a platicar con el joven y le explica que puede dañar a su hermano, que puede hacerle daño, entonces que lo respete y lo tolere, más que nada. Sin embargo, después de esas explicaciones, el muchacho sigue pegándole a su hermano. Otro ejemplo también, vemos el de la niña o de la adolescente que le dice a su mamá, ¿me puedo quedar en casa de Paco? Un segundo después de que hace la pregunta, se le responde que no. Después de pensar lo que tu hijo o tu hija te pregunta, te das cuenta que no hay ninguna razón para decirlo así rápidamente. Y bueno, por eso es importante que cada una de estas cosas las pensemos bien antes de responder y hablar, para que ellos puedan quedar bien entendidos. En otras palabras, hay que pensar antes de responder. Otro caso me dice, mi hijo comenzó a trabajar durante el verano y después de trabajar por 2 semanas y recibir su primer salario, me dijo que iba a comprar un carro nuevo. Lo primero que vino a mi cabeza fue, ¿debes estar mal de la cabeza? Ni siquiera tienes suficiente dinero para comprarte un juego de llantas. ¿Y sabes lo que cuesta un carro nuevo? Ese pensamiento le vino, pero primeramente lo reflexionó y entendió, y quería decirle que eso estaba muy mal e imposible en su idea. Sin embargo, en lugar de responderle de esa manera, solamente comencé a platicar con él sobre qué clase de carro quería comprar, el color, etcétera. Y después de un rato comenzamos a platicar cuánto costaría el carro. Y yo creo que él solo se dio cuenta que tenía que juntar más dinero o mucho dinero, y entonces no se podía hacer lo que él pensaba. Y entendió así, de esa manera. Por eso es importante que tú consideres estos puntos para la hora de comunicarte con tu hijo adolescente y que te hace una propuesta. Hay que pensar bien antes de abrir la boca, para que no caigamos en errores o en rechazos de tu hijo a la buena comunicación. Esto es importante porque entonces nos damos cuenta que en la comunicación vamos a buscar nosotros mantenerle a nuestro adolescente. Ahora vamos a pasar al segundo punto que te decía desde el principio, que viene siendo los comportamientos de los adolescentes. Vamos a ver ahora
¿Cómo se comportan? Ya no son niños, ya no son preadolescentes, ahora han pasado a esa etapa bonita que es la preadolescencia. Y debemos de considerarlos, debemos de saber cómo entrenarlos también para la vida, aún en esos comportamientos. Porque aquí va a haber dos respuestas de parte tuya. Una es pasar por alto o ignorar ese comportamiento que no va a afectar mucho, y el segundo comportamiento que sí puede afectar mucho, ahí hay que poner atención y ahí hay que poner cuidado con nuestro hijo adolescente. Los comportamientos de ellos existen debido a las reacciones que tienen sus padres hacia ellos como respuesta a esos comportamientos. A veces los adolescentes se quejan y a veces son rebeldes o insolentes, como en muchas pláticas o comentarios nos lo han hecho los padres, en los cuales o murmuran entre dientes o se enojan y avientan las cosas, se provoca una reacción en ellos. Entonces esos comportamientos tenemos que estudiar y ver por qué esto ya va a ser de una manera casi frecuente o permanente en esta etapa del adolescente. Hay que ver esos comportamientos. Y como te decía ahorita, a veces hay que ignorar. Por ejemplo, cuando tú le dices algo o se le pide que lave los trastes, las vasijas, y se puede molestar o voltear la boca o murmurar, pues bueno, no tomes en cuenta tanto eso, no te vayas inmediatamente sobre de ella a regañarla, si se empieza ella a realizar esa labor o ese trabajo. Porque a veces los padres cometemos el error de intimidar a nuestros hijos o de molestarnos, pero es necesario que tengamos cuidado y que ignoremos como este tipo de acciones que hacen que no les gusta, porque esto va a ayudar para mantener la comunicación y a poner atención a otros comportamientos que pueden ser de una manera que afecten mucho más. Entonces, primeramente, ¿cuáles son los comportamientos que debemos de ignorar? Es una pregunta que nos han hecho. Que el padre ignore o reaccione de una manera como la que te decía ahorita, pues no pasa nada. Ahí, no por eso él se va a descomponer completamente. Porque después corrige su actitud o su mueca o lo que haya hecho, su murmuración, y comienza a lavar las vasijas o lo que le mandaste. También otro ejemplo es cuando está la ropa tirada en la casa o hay desorden y entonces ahí le pega a su hermano y no realiza sus deberes de la casa o de la escuela, o hay comportamientos similares. En estos casos, el padre tendrá que emplear consecuencias positivas de las que hemos hablado. Por ejemplo, se le puede decir: si recoges tu cuarto, podrás salir con tus amigos en la tarde. Esa sería una consecuencia positiva. Si haces tu labor, si haces tu trabajo, si haces lo que te toca, vas a tener el helado que te gusta o vas a tener un pequeño paseo. Pero también puede haber consecuencias negativas. Por ejemplo, el viernes no vas a tener permiso de salir. No te voy a dar permiso que vayas con tu amigo cuando te portas mal, cuando no haces lo que te toca. Esto es para tratar con comportamientos que afectan la dinámica del hogar y del joven también, obviamente, para prepararlo. Entonces hay que ver bien, determinar bien los comportamientos que deben de ser ignorados y los que no deben de ser ignorados. Hay que analizar y hay que hacerse una pregunta. ¿Qué es lo que el adolescente está obteniendo al comportarse de esa manera? ¿Por qué lo está haciendo? ¿O cuál es el propósito de su comportamiento? Entonces, si la respuesta es que te quiere provocar o que quiere hacerte enojar o que grites o cualquiera de estas cosas, tenemos que tener cuidado y no caer en esa provocación, sino al contrario, bueno, pues no tomarlo en cuenta de esa manera por el mal que podemos ver en su respuesta y de alguna manera
no verlo. Si esa manera de reaccionar el padre es quitada, puede ser un método muy efectivo si nosotros hacemos esto, para cambiar y aún quitar esos comportamientos que el mismo adolescente también se va a ir dando cuenta en su vida cotidiana, en su reacción para con sus padres. Pongamos otro ejemplo para entender esto de los comportamientos. Supongamos que le pides a tu hija que doble la ropa que lavaste mientras lo estás haciendo y empieza a murmurar entre dientes mucho de lo que tú no alcanzas a escuchar, a oír, y ellos piensan y dice ella entre dientes, soy una esclava, y ella empieza a decir estas cosas. ¿Por qué la tengo que doblar yo? ¿Por qué no lo hace mi hermano? Y siempre a mí me hacen trabajar y nada. A pesar de todo esto que está hablando esta jovencita y murmurando, y le escuchas, está haciéndolo. Dobla la ropa que le pediste con cierta molestia, reacción, pero por ejemplo le dices, habla fuerte, ¿qué es lo que estás diciendo? O tú vives en esta casa y tienes deberes de hacer. Conforme cada palabra que sale de la boca de mamá o de papá, comienza a subir la voz y te enojas. Y no hay que caer en eso. Y probablemente la razón principal por la cual la jovencita continúa murmurando es precisamente eso, provocar una reacción y que es importante que en ese caso, como te decía hace unos momentos, no tomar en cuenta para evitar un choque o una división entre el adolescente y papá y mamá. Hay que cuidar estas cosas porque así de muchas maneras puede haber esos comportamientos en los adolescentes, como la manipulación, el hacer muchas preguntas que no quieren aceptar lo que tú les dicen y dicen lo siguiente. Entonces, por eso, ¿por qué me haces tantas preguntas? Yo quiero respuestas. Y sí, hay que darle respuestas, pero que no lo utilicen como un método de chantaje o de manipulación, para que puedas realmente formar a tu hijo adolescente. Otro ejemplo, cuando el muchacho le pide permiso para salir con sus amigos y ahí tú le dices inmediatamente que no, entonces empieza una pequeña manipulación que le dice al joven, nunca me dejas salir, ahí ya terminé mi tarea, no me dejas ir a cenar y yo pensaba quedarme hasta con mis amigos en casa y todos van a pensar ellos que soy un bebé y después de rato el padre empieza a cansar y le da permiso. Hay que cuidar esto, que no pase para que no entre una manipulación, como cuando el bebé llora y pide las cosas o el niño pide cosas por un berrinche y el padre o mamá se la da con tal de que no llore. Hay que tener cuidado también en los adolescentes. Sabemos que ellos ya son de esa edad que pueden pensar y cómo nosotros podemos realmente en un razonamiento dialogar con ellos e ir a la causa principal y poner una solución en el comportamiento. Ejemplos puede haber muchos que es importante. Pero otro punto es, seamos constantes. Cuando el comportamiento identificado que vemos en nuestro hijo, el padre debe permanecer tranquilo. Papá y mamá, cuando ves a tu hijo, quizás como tú dices, rebelarse o estar en capricho, hay que estar tranquilo, pensar y hay que ponerle una consecuencia. No debe haber ninguna tensión emocional, estrés de parte de los padres, ni tampoco darle al adolescente lo que quiere. Si decides pasar por alto lo que te pide, debes de hacerlo cada vez que lo haga cuando él manifieste su enojo, su rebeldía, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta, no hay que discutir, no hay que gritar, no hay que golpear, menos violencia con nuestros hijos. Muchas veces los padres piensan que los está ignorando el hijo a papá y no eliminan totalmente la tensión ahí que hay entre las murmuraciones
o entre dientes de sus hijos. Sin embargo, cuando ese método de disciplina es usado, debes estar seguro que todas las reacciones que puedes tener como padre van a ser solamente verbales. No dar discursos, no gritar, no hablar entre dientes también y no enojarte con él, sino buscar de alguna manera que se calme él, que se tranquilice para después dialogar. El adolescente que usualmente molesta a su mamá por 10 minutos para obtener lo que quiere, cuando ella no debe de dárselo, puede seguir molestando por 15 o 20 minutos más. Sin embargo, después de un rato, se dará cuenta que el enojarse no cumple su propósito, porque no obtiene lo que quiere y ya no lo va a hacer tan frecuentemente o tan intensamente. Qué importante es esto, porque aunque algunos padres lo vean esto insignificante, pues para adolescente es mucho, es una lección, es una formación que se debe de hacer periódicamente para con él, para con ellos, en lo cual pues obviamente también quiero decirte que el adolescente busca probar a sus padres, a ver qué tal, a ver si es cierto, pero hay que tratar entonces, como te decía ahorita, de mantener la comunicación, no enojarnos, no amargarnos, no tener rencores ni resentimiento, menos los padres de familia, y buscar que tu hijo también perdone, que no se quede con resentimientos, para poder tener una buena comunicación y sus comportamientos sean verdaderamente alineados o corregidos en su vida, en los valores morales. Los adolescentes entonces tienden a pasar más tiempo en su cuarto o con sus amigos, alejados de las actividades familiares y como consecuencia las oportunidades de tener buena comunicación entre padres e hijos. Entonces, pero es natural, es normal. Y debido a esto y otros factores, durante la adolescencia el adolescente no le cuenta a los padres sus secretos o cosas privadas, ni expresa sus pensamientos. Los padres saben muy poco sobre lo que hicieron sus hijos el día de ayer, a dónde fueron, con quién platicaron o con quién se juntan. Entonces muchos padres tienen problemas al tratar de conversar con sus adolescentes. Por otro lado, ellos tienen dificultades para tener una conversación genuina también con sus padres, para expresar sus emociones, sus sentimientos, sus molestias, y eso afecta obviamente a la comunicación. Y entonces, como te decía desde el principio, se le llama falta de comunicación. Pero entonces los padres tenemos que tener cuidado y tener cuidado de esos problemas al tratar de comunicarnos con los adolescentes, porque hay que darles consejo, hay que tratar de entenderlos, sus verdaderos sentimientos, explicarles, razonar, sin discursos largos o pláticas aburridas, sino que ellos realmente estén interesados en el diálogo, en la comunicación y buscarla. Por eso tenemos que prepararte. Por eso, papá y mamá, tienes que prepararte en tu vida para ser un entrenador de hijos campeones, que ellos puedan vencer en sus sentimientos, en sus emociones, en las malas influencias que vienen cada día, en tantas cosas que se van poniendo más difícil su vida en el presente y en el futuro. Por eso, lo más importante es incrementar la comunicación y buscar corregir los comportamientos inadecuados, no los comportamientos pequeños que a veces lo podemos hacer grandes y podemos hacer un problema grande e interrumpir la comunicación, sino ir al grano, como te decía hace rato. Entonces, para terminar, te doy un resumen de la comunicación de nuestros hijos. Es, número 1, involucrarte más en las actividades que son de su interés. Ir al fútbol, por ejemplo, a jugar al campo, ir al parque o ir de compras, a un paseo, involucrarse a las actividades que sean de su interés. Punto número 2,
pasar tiempo con ellos en su cuarto. También puedes escucharte, estar con él, platicar, buscar las oportunidades de una buena comunicación. Y tercer punto, aunque sepas que tu adolescente no va a aceptar tus cosas, de todas maneras invítalo a un lugar a jugar. No te canses con tu hijo adolescente de hacer el bien. Busca siempre hacerle el bien. Platica, habla, charla, salgan juntos, coman juntos, compren algo que a él le guste, siempre y cuando obviamente cumpla con sus comportamientos adecuados. Y bueno, tomar en cuenta realmente que es adolescente. Hay que incrementar la comunicación entre tú y tus hijos adolescentes. Es importante que tú busques oportunidades para comunicarte con ellos. Primeramente Dios. Primeramente que Dios te ayude para con tu hijo adolescente. Porque vemos cómo también nosotros fuimos y batallamos, pero también disfrutamos. Y así también que el adolescente pueda llevársela muy bien con papá y con mamá. Queridos amigos, ya para terminar, mi teléfono WhatsApp es el 81 80 10 26 47. Lo invito también para que le ponga dedito para arriba y para que se suscriba a nuestro canal. Yo me despido de usted, soy tu servidor, el profesor José Luis Dávila, que te dice que Dios te bendiga y hasta la próxima.